Cuando vemos el trabajo que realizan los traductores, lo valoramos mucho, porque cuando leemos la Biblia en español, en nuestro idioma, podemos leerla, podemos entenderla y valorarla. Y notamos también que hay muchas traducciones de la Biblia. Y es bueno tener varias traducciones porque así podemos ver cómo lo ha advertido cierto traductor, cierta oración o cierta frase o versículo, porque sabemos que la obra de un traductor en realidad no es fácil. El traducir de un idioma a otro es un desafío, especialmente cuando tenemos en cuenta modismos, cuando tenemos en mente que hay ciertas cosas de un idioma, la sintaxis, la forma de elaborar una idea, puede diferir de un idioma a otro. Y por eso es bueno tener varias traducciones de la Biblia para comparar y entender mejor, porque los traductores hacen un trabajo bastante importante, pero también que es difícil, es un desafío. Y lo entendemos. Y es bueno que cuando leemos la Biblia, la leamos con notas. Si tenemos una Biblia de estudio, excelente, porque así sabemos qué decisión ha tomado el traductor, ¿verdad? Bueno, la obra de los traductores no es algo nuevo, no es algo que sucede solamente ahora en tiempos modernos. En realidad, existía en tiempo antiguo, incluso antes de la época de Cristo. Y hoy día vamos a tratar justamente de una traducción que comenzó antes de Cristo. La traducción de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué vamos a tratar ese tema? Eh, ¿Qué enseñanza o qué aprendemos de esta traducción que vamos a tratar? El tema que hemos elegido para esta charla es la Septuaginta y su importancia. Y quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿qué es la Septuaginta? He escuchado hablar de la Septuaginta, pero ¿qué es eso? ¿Y por qué se le llama Septuaginta? También uno puede preguntarse, ¿de qué forma puedo entender eh, el valor que tiene la Septuaginta y por qué es relevante para nosotros hoy día? ¿Tiene algo que ver con cómo yo entiendo la Biblia hoy día o lo que ha pasado a través de la historia? Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy día en esta charla que durará aproximadamente una hora. Vamos a tratar un tema amplio, un tema que es complejo, pero vamos a introducir el tema y es para el público en general. No vamos a dirigirnos a eruditos ni a expertos, pero sí vamos a usar fuentes de eruditos y expertos que nos ayudan a entender este tema y valorar esta traducción del cual vamos a hablar. Por eso, siéntase muy bienvenido a esta charla titulada La Septuaginta y su importancia. Vamos a ver una presentación para entender mejor esto, con línea de tiempo y con imágenes y fotografías. Y vamos a compartir pantalla. El tema, como ya mencionamos, la Septuaginta y su importancia. Antes de dar inicio, queríamos solamente mostrar las fuentes que se han usado. Son varias fuentes, obras de consulta. Como podemos ver aquí, hay varias obras que se han usado para esta charla. Eh, Hay muchas obras que tienen que ver con la historia, otra obra más técnica en cuanto a las versiones griegas, los rollos del Mar Muerto y otras obras especializadas. Así que si alguien desea saber más, es posible ver la bibliografía, podemos decir, que de dónde se han sacado la información para esta charla. Se han consultado también eh, obras de consulta recientes que han sido publicadas el 2021, así que hay información reciente en mucho de lo que se va a exponer hoy día. Vamos a dar vamos a tratar cuatro cosas, cuatro puntos principales. Primero vamos a introducir el tema y ver por qué es relevante tratar este tema de la Septuaginta. Vamos a definir qué es la Septuaginta y eso lo vamos a ver en la introducción. Luego nos vamos a pasar al siguiente, que es la historia
de la llamada Septuaginta, qué nos enseña su historia, las diferentes versiones que existieron, de dónde provino, cuándo comenzó, y eso nos lleva al punto importante que vamos a tratar hoy día y que destaca el tema de la charla, su importancia, porque vamos a ver cuán importante es la versión griega, teniendo en mente de que el mundo en que gobernó o se difundió el idioma griego fue muy importante y fue en el tiempo de antes de Cristo y en el tiempo de Cristo incluso. Así que es muy relevante entender la importancia que tienen las versiones griegas. Vamos a ver un poco eso durante esa parte. Y, y al finalizar vamos a concluir y ver qué podemos aprender de lo que hemos analizado, lo que hemos tratado hoy día. Bien, este es un pequeño bosquejo y vamos a introducir el tema en la introducción y veremos cómo podemos definir primeramente la palabra Septuaginta. Porque Septuaginta es una palabra que viene del latín, en realidad, y quizás usted ha escuchado hablar de ella, pero no sabe lo que es. Bueno, en latín hay varias maneras de vertirlo. Los que usan, han usado este término, lo definen o lo usan de diferentes maneras, pero esta es una de ellas. En latín sería interpretatio secundum Septuaginta seniores. En español sería una interpretación de los 70 ancianos o los 70 señores, también se puede traducir. La palabra Septuaginta alude a los traductores, 70 traductores. Y vamos a ver más adelante si, bueno, hablamos de 70. ¿Eran 70 traductores? Bueno, vamos a ver eso pronto. Pero la palabra Septuaginta ha llegado a ser un término genérico que tiene que ver con la versión griega que se hizo antes de Cristo. Y vamos a analizar eso pronto y entender cómo podemos entender eso según la historia del cual tenemos y podemos analizar. También usted ha visto la numeración LXX. En muchos libros de texto se usa esa denominación o esa palabra, o eso mejor dicho, numeración que es L es 50, X 10 y más 10 son 70, ¿no? Así que para abreviarlo, en muchos libros de texto se escribe solamente LXX y listo. Y se alude a la versión Septuaginta, la versión de los 70. Uno también puede ver en los libros de texto donde se menciona la versión de los 70 y listo. Y bueno, vamos a ver después la historia en cuanto a ello. ¿Por qué tratar el tema? Porque estamos hablando de traducciones del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y también porque los eruditos han visto diferencias entre el texto hebreo y el texto griego que tenemos existentes. Además, porque hay varios manuscritos griegos que son muy antiguos. Y esto lo hace importante, hace que sea relevante tratar el tema de la llamada Septuaginta. Así que esto nos introduce a lo que vamos a tratar hoy día y vamos ahora a ver su historia. Tenemos aquí los puntos y vamos a ver la historia de la llamada Septuaginta. Comenzamos con ver una línea de tiempo. Aquí tenemos en el tiempo después de Cristo, nuestra era, como también se puede decir, o antes de nuestra era o antes de Cristo. Y tenemos varios personajes importantes conocidos, Josefo, el historiador Josefo, Eusebio también, que seguramente algunos de ustedes conocen o han escuchado, y Filón de Alejandría. Pero antes de el tiempo de Cristo, lo interesante es que existe una carta llamada Carta de Aristeas a Filócrates, y esa carta está escrita en griego y existen 23 copias de esa carta. Y esa carta está hablando de de Alejandría y que existía una gran biblioteca en Alejandría y que el bibliotecario
desea tener todas las obras existentes, las importantes, en esta biblioteca. Y en el tiempo donde se habla de que esta carta, o sea, alude al tiempo en que estaba este bibliotecario, esta carta alude a ese tiempo, antes de Cristo, existían 200.000 obras, 200.000 libros en esta biblioteca en Alejandría. Pero querían tener más. La meta era tener 500.000 obras, según explica la carta. Entonces, había una comunidad de judíos en la Alejandría y querían tener también la ley, los primeros 5 libros, llamados también el Pentateuco, en esta biblioteca, pero la querían tener en griego. Todas las obras estaban en griego y querían tener esta versión en griego. Sabían que existía en hebreo y circulaban copias en hebreo de la Torá, del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, en Alejandría. Pero según explica la carta, no eran buenas copias, tenían deficiencias, tenían errores, al parecer. Entonces querían tener una fidedigna, una que fuera correcta y que fuera confiable. Y lo que explica la carta de Aristeas es que este bibliotecario habla con el rey Ptolomeo II, Filadelfo, y le pide que le habla del asunto de que necesitan tener esta Biblia, podemos decir, los 5 primeros libros, porque lo encuentran importantes, pero también que no era posible obtenerla en Alejandría, tenían que pedirla de Jerusalén. Y bueno, el rey concede y se manda a llamar a expertos de la ley de Jerusalén, y cuando se pide a los traductores, se envían a 72, dice la carta. 72 vienen de Jerusalén a Alejandría y primero tienen un recibimiento, se demuestra que agradecen y aprecian que ellos vengan de Jerusalén a Alejandría, y entonces se ponen a traducir el Pentateuco. Dice la carta que se tradujo en 72 días. Ahora, lo interesante es que, según la carta de Aristeas, los 72 traductores, entre ellos consultan y se ayudan el uno al otro para hacerlo lo mejor posible. Eso dice la carta de Aristeas. Y cuando después de 72 días se termina de traducir, se presenta al rey y se lee en voz alta la traducción ante el pueblo judío, en griego, por supuesto, y es aceptada. Y se dice que la persona que quiera traducir o copiar el texto, pero que se desvíe de su contenido, de su lectura, o sea, que cambie el texto, tiene que ser un anatema, un maldito. No se aprueba de que se haga otra versión que se desvíe de la que hicieron estos 72 traductores, del hebreo al griego. En esencia, eso es lo que menciona esta carta. Y esta carta ha sido debatida por muchos siglos. Los eruditos han estudiado esta carta, han tratado de entender si es algo que podemos confiar en, tiene algo de historia esto, o es solamente fantasía. Algunos eruditos dicen que es histórico, tiene elementos de historia, porque habla de lugares, nombra personajes y habla de situaciones concretas. Otros dicen que algunas cosas pueden ser verdad y otras no. Lo interesante es que en el primer siglo, tanto Filón como Josefo hablan y demuestran que conocen el contenido de esta carta. El historiador judío Josefo, él habla de que eran unos traductores que la tradujeron al griego y que fue muy respetada esa versión. Y también dice lo mismo, que era de la Torá, que era de los primeros 5 libros de la Biblia. En el caso de Filón, Filón era un judío que también tenía muchas ideas filosóficas, y él comentaba la Biblia, especialmente los primeros 5 libros, de manera alegórica, simbólica. Y él, cuando habla de esta traducción, además que él tiene en muy alta estima la lengua griega, el griego es la mejor lengua que existe según él, y él dice, Filón, que la traducción de los 70 ancianos, 72 ancianos, aunque no lo menciona la cantidad de traductores que eran, dice en plural, los que tradujeron la versión del hebreo al griego de los primeros 5 libros, fueron inspirados por Dios, dice Filón. Y por eso es la versión autorizada y que debe usarse.
Y es el primero que dice eso. Josefo no menciona que es inspirado. Un tiempo más tarde, Eusebio, un cristiano que escribió la historia de la cristiandad o el cristianismo en varios tomos, importante obra histórica, también alude a esta carta, pero no habla de que es inspirado. Otros después, en el tiempo de él, hay otros padres apostólicos que se llaman padres eclesiásticos, cristianos, que citan a Filón y lo toman como que es inspirado. Pero bueno, esta es la historia que habla especialmente la carta de Aristeas y que primeramente habla de 72 ancianos que tradujeron en 72 días, se consultaron el uno al otro para traducir lo mejor posible y esa versión de la Torá, de la Pentateuco, fue aceptada y fue como es aceptada como estándar. Pero no se habla en la carta de Aristeas que era inspirada. Filón dijo que era inspirada. Pero más adelante, en vez de 72, redondó el número, como que se abrevió a 70. Y muchos usaron el término los 70 ancianos, los 70 traductores, los 70 intérpretes. Tiempo posterior dijeron solamente los 70. Y después 70. En latín, Septuaginta. Y de ahí en adelante se conoció como Septuaginta. Y es un poco ambiguo decir Septuaginta aludiendo a la traducción en sí, cuando en realidad se estaba refiriendo a los traductores, a las personas, no a la versión. Algo parecido ha sucedido a través del tiempo con términos como en griego eclesía. Eclesía es un término griego que aparece en el Nuevo Testamento y también en la versión griega del Antiguo Testamento, y se refería originalmente a un grupo de personas reunidos, una congregación. Pero tiempo posterior se cambió el significado al edificio en que se usaba para adoración. Y así sucede a veces con términos que originalmente tenían un significado, luego cambia de significado. En este caso también ha cambiado un poco el significado el término Septuaginta. Originalmente se refería a los traductores, a los 70 traductores. Seguimos en la línea de tiempo. Ahora que entendemos que la versión de los 70, como se conoce, que solamente fue traducido el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿qué hay de los demás? Bueno, la evidencia muestra que los primeros 5 libros se tradujeron en el siglo III antes de Cristo. O sea, y aquí tenemos el siglo III, no se sabe exactamente cuándo, pero que los demás libros fueron traducidos en etapas, tiempo posterior. Y fueron traducidos y circulaban varias diferentes versiones, pero también aparecieron otros escritos que no estaban en la Biblia hebrea, que fueron o traducidos del arameo o del hebreo, ya que la comunidad judía era amplia en Alejandría y en otros lugares fuera de Jerusalén. Entonces había muchos escritos que explicaban la historia de los judíos y otras cosas importantes, pero también habían obras que eran escritas originalmente en griego, que circulaban. Y esas obras fueron también muy leídas y populares y aceptadas por muchos judíos, que no estaban originalmente en la Biblia hebrea. Aquí tenemos como referencia el Nuevo Testamento en el primer siglo, y entendemos ahora la línea de tiempo. El Nuevo Testamento cita muchas veces del Antiguo Testamento, y como está escrito en griego, es entendible que tenían acceso a versiones en griego del Antiguo Testamento. Vamos a volver a ello pronto. Ahora hablemos un poco de los manuscritos que tenemos. Y eso demuestra algo interesante, y la evidencia de que el Pentateuco fue traducido en el siglo III antes de Cristo, porque los manuscritos más antiguos que tenemos de la llamada Septuaginta, los primeros 5 libros, en realidad datan de antes de Cristo, en el siglo I antes de Cristo, el siglo II antes de Cristo. Aquí tenemos algunos fragmentos que se han encontrado entre los rollos del Mar Muerto. Como dice aquí, 7Q, la cueva 7 de Qumran, por ejemplo, un papiro allí de Éxodo. LXX alude a la versión de los 70, así se denomina. Acá hay otro que no es de los rollos Mar Muerto, pero es un papiro de Deuteronomio,
aquí de Éxodo, de Deuteronomio, son de la parte de la Torá. Acá hay otro papiro que no es de los rollos más muertos, pero es el más antiguo datado, que es de Deuteronomio. Acá hay otro entre los rollos más muertos de Levítico, otro de Levítico, y otro de Número. Y hay otros más también que es de ese tiempo. No lo he puesto por falta de poder, para que no se ponga tanta información en esa línea de tiempo, pero lo que quería ilustrar solamente mostrar que la mayoría de los manuscritos existentes que son fragmentados antes de Cristo son de la Torá. A excepción de este que he puesto aquí, que es de los 12 profetas menores, que se encontró en una cueva al sur de Qumrán. Qumrán, sabemos, en Mar Muerto. Al norte del Mar Muerto está el Qumrán y al sur, entre Masada y Engedi, está un lugar que se llama Nahal Heber. En una de las cuevas, la cueva número 8, como se conoce, apareció, o se encontraron varios manuscritos fragmentados de los 12 profetas menores en griego. Así que eso también es antes de Cristo. Así que tenemos evidencia de que sí se tradujo la Torá en el tiempo en que la carta alude a que se tradujera. Ahora, comparando con los códices grandes que tenemos en griego, los famosos códices como el Códice Sinaítico, Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, son de tiempos posteriores, del siglo III, IV de nuestra era. Y son códices completos. Y estamos hablando de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento incluido en este códice. Ahora, para entender un poquito la escritura griega. La escritura griega ha evolucionado a través del tiempo. Solamente quería mostrar de una manera muy breve dos formas del griego. En la antigüedad se escribía todo de corrido, sin separación de palabras. Por ejemplo, aquí tenemos todo en mayúscula. Y se lee así, tal como nosotros, de izquierda a derecha. Aquí está el griego moderno, con mayúscula y minúscula, y con acentuación, como lo vemos aquí. El mismo texto, este texto sacado de Ruth 1, como ejemplo nomás, y es más fácil leerlo. Ahora, si usted tiene una versión de la llamada Septuaginta en griego, lo va a tener de esta forma. Pero antiguamente se escribía así. Eso se llama el griego uncial. Vamos a ver algunas fotografías de manuscritos antiguos. Este es el texto más fragmentario, más antiguo que se ha datado de Deuteronomio. Y aquí lo tenemos por los dos lados, ¿no? Y es interesante ese escrito que está en griego. Aquí tenemos otro también antiguo, papiro Fuad 266. Lo interesante de este que es de Deuteronomio, varios capítulos, es bastante fragmentado, pero se puede leer bastante información y contiene el Tetragrámaton, que es el nombre divino en hebreo. Está escrito en griego, pero el nombre divino no lo han traducido, lo han dejado tal cual en hebreo cuadrado. Esto es un escrito, los eruditos están de acuerdo que es un escrito, una obra de judíos. Aquí tenemos este manuscrito fragmentario de los 12 profetas, también en griego, y aquí está el Tetragrámaton, el nombre divino en hebreo, el estilo del hebreo antiguo. Ahí lo podemos ver más cerca, aquí. Ahora, lo interesante es que antes de Cristo sabemos que existieron las versiones del Pentateuco que se tradujeron primeramente y luego vinieron las otras, pero en el tiempo de Orígenes, estamos hablando del tercer siglo de nuestra era, había un cristiano que veía que habían varias versiones que circulaban y él quería compararlas. Había muchos debates entre cristianos y judíos, especialmente había un texto que le llamó mucho la atención y que hacía que hubiera mucho debate, y era el texto de Isaías 7:14, que Mateo capítulo 1 lo cita, de la Virgen, o como dice el texto hebreo, de la mujer joven. El debate
por qué, el término que se cambió, y eso hacía que tenían que ellos comparar los textos. En el caso de Orígenes, lo que él hizo, él primeramente vio que habían varias versiones. Por ejemplo, está la versión de Áquila, está la de Símaco y la de Teodosión. Estos eran prosélitos y ellos hicieron su versión. Ahora, hay evidencia de que en algunos casos ellos tradujeron del hebreo directamente, mientras que en otros casos ellos tenían del hebreo, pero también tenían otras versiones en griego y hacían su recensión. Y usaron un texto base, una versión griega existente, pero le hicieron algunos cambios, modificaciones, y lo hacían más apegado, en algunos casos, al hebreo antiguo, en otros casos, para hacer más fácil la lectura en griego. Y por eso Orígenes se dio cuenta de que habían estas diferencias y él quiso hacer algo para, tanto para él, para ayuda para él, para comparar, pero también para otros, para entender las diferencias que existían. Pero antes de entrar en Orígenes, también después, en el año 300 alrededor, hubo un cristiano que hizo su versión en griego del texto del Antiguo Testamento. Y también tiene ciertas diferencias. Además, en el tiempo se cree que alrededor del antes y después de Cristo, como 100 años alrededor, según los eruditos, y esto es gracias al manuscrito fragmentario de los 12 profetas en griego que se encontró, que vimos recién en una fotografía. Cuando se estudió ese manuscrito, se dio cuenta que había un estilo que tenían y se traducía ciertas palabras en hebreo consecuentemente en griego, de la misma forma. Entonces, la manera como se traducía, se vio que era una versión que llamaba recensión Caigué. Y también tenía mucho que ver con la Teodosión. Y Teodosión hay prueba de que él vivió en tiempo después de Cristo, pero hay lecturas de Teodosión que se encuentran también en la recensión de Caigué. Así que algunos estaban un poco confusos. Bueno, si él vivió después, ¿cómo es posible que tenga lecturas de él antes? Puede ser que Teodosión haya usado una recensión conocida como hoy día como de Caigué, que adoptó esta lectura en su versión. Esa es una hipótesis que existe. Pero bueno, vamos ahora a ver de Orígenes. Orígenes, ya que él vio que había varias versiones que circulaban, no era una sola, eran varias, entonces lo que hizo es la llamada hexapla. Y la hexapla era comparando las versiones que existían en su tiempo en columnas. La primera columna contenía el texto hebreo, consonántico, no había vocales para ese tiempo, era solamente las consonantes como entendemos, el texto consonántico, tal como se encuentra entre los rollos de la muerte del texto hebreo. La segunda columna está escrito en griego, pero está tratando de vocalizar al hebreo. Así que es una transcripción del hebreo al griego, en caracteres griegos. Se puede decir que hebreo, pero es para que el lector que no sabe hebreo pueda recibir esto como ayuda, esta segunda columna como ayuda para pronunciar el hebreo. Entonces está escrito en caracteres griegos, pronunciándolo. Y la tercera columna, la versión de Áquila, la cuarta columna, la versión de Símaco, y ahora la quinta columna, la versión de los 70, como lo vierte, y también la última, la versión de Teodosión. Podemos decir que la versión de Teodosión es peculiar, especialmente en el libro de Daniel. Si usted tiene una versión de la Septuaginta, llamada Septuaginta en griego, va a ver que aparecen dos versiones, una versión antigua y otra versión de Teodosión. ¿Y por qué es así? Porque resulta que la versión de Teodosión llegó a ser muy popular en el tiempo después de Cristo. Fue una versión muy popular que se difundió y muchos usaban esa versión. En muchos manuscritos se explica que era de esa versión que se basaba cuando se traducía o se vertía el texto de Daniel, el libro de Daniel. Así que el libro de Daniel existen en dos versiones, por lo menos. Entonces, aquí tenemos las 6 columnas llamadas hexapla de Orígenes. Tenemos aquí unos fragmentos. Ahora, no se ha encontrado
un manuscrito completo de Orígenes, lamentablemente. Está fragmentado y está también como críptico, está como escondido. ¿Por qué decimos eso? Porque aquí tenemos un texto que está escrito en hebreo, pero el que está debajo es el que nos interesa. Este es un palimpsesto. Está escrito y era un escrito original y fue usado nuevamente por otro escrito. Fue raspado, fue como borrado, por así decirlo, y se escribió otro escrito sobre el mismo material. Y entonces los eruditos tienen que, en este caso, de este fragmento, ¿no? Tienen que deducir qué es lo que está escrito acá. Y aquí han tratado de reconstruir el texto en lo que dice aquí. Esta es la columna de Áquila, como vemos aquí está transcrito, aquí está de Símaco, y así han podido descifrar lo que dice el texto. Gracias a los comentaristas, a los llamados padres eclesiásticos que aluden y hablan de estas versiones y citan también de Teodosión, citan de Áquila, podemos saber qué es lo que ellos, la versión que tenían. Pero ese es el trabajo que están haciendo y todavía sigue ese trabajo de investigación de la Hexapla. Aquí tenemos un códice muy famoso, el Códice Vaticano, y el Nórdico de la Biblia tiene un facsímil muy auténtico porque es una réplica, podemos decir. Trata de que sea lo más auténtico posible, con todas las marcas, si hay que le faltan hojas o le falta, exactamente se reproduce el manuscrito. Aquí tenemos el manuscrito y como vemos aquí, tiene un poco adorno al principio de los libros. Aquí está el libro de Ruth, que comienza acá. Aquí está la letra grande, como vemos al principio, y luego comienza con la escritura uncial, todas las mayúsculas sin separación de palabras. Así que es un bello manuscrito. Aquí ahora queremos solamente hablar brevemente de estos tres grandes códices. Los libros que contiene. No son todos los mismos libros. Hay que decir también que en el caso del Códice Sinaítico es defectuoso porque le faltan varias hojas, le faltan porciones, porque es antiguo y sabemos que contenía toda la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Se puede decir que el Códice Sinaítico tiene el Nuevo Testamento completo y es el más antiguo completo del Nuevo Testamento, pero es defectuoso en el caso del Antiguo Testamento en griego. Así que le faltan libros y porciones. Aquí, por ejemplo, hemos puesto octateuco. Octateuco es un término que se refiere a 8 libros. En el caso de Pentateuco, tiene que ver con los 5 libros, ¿no? Entonces, octateuco son 8 libros. Los primeros 5 libros, en ese Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, más Josué, Jueces y Ruth. Y ahí tenemos los 8 libros octateuco. Aquí contienen estos 8 libros. Aquí hay evidencia que los contenía, pero lamentablemente le falta Éxodo y también Ruth. Tienen fragmentos de los otros libros, pero en la evidencia, cuando uno cuenta en las hojas y el contenido que tiene allí, demuestra que sí contenía todos los 8 libros. El Códice de Alejandrino, el Códice Alejandrino que contiene los 8, etcétera. Yo he puesto en azul celeste aquí para indicar los libros que se han añadido. Podemos decir que los tres códices contenían todos los libros de la Biblia hebrea, no hay duda. Los 39 libros que componen el Antiguo Testamento llamado la Biblia hebrea, para los judíos Tanaj, que se dividía en 3 partes, la Torá, la ley, los profetas y los escritos, así lo dividían los judíos en 3 partes. Son total 39 libros. Ahí lo dividían en 24, como que agrupaban varios en uno, pero son los mismos 39. En otros círculos se agrupaban 22 libros. Dicen, solo 22 libros judíos, o solo 24 libros judíos, pero son los mismos 39. Estos 3 códices contenían los 39 libros, no hay duda.
Pero los adicionales son sabiduría. Aquí tenemos, como vemos aquí, Ben Sira, o también llamado eclesiástico, Judith, Tobit, Baruch, epístola de Jeremías, y también añadiduras a Daniel, Susana y Bel, en el caso del Códice de Vaticano. Lo interesante es que en el caso de- del Códice Vaticano no contiene los libros de los macabeos. En las Biblias católicas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén contiene primero y segundo de Macabeos. Aquí el Códice Sinaítico contiene primero y cuarto de Macabeos, mientras que el Códice Alejandrino contiene primero, segundo, tercero y cuarto libro de Macabeos. Son 4 obras. Las más conocidas son la primera y segundo libro de Macabeos. Y se considera histórico el primer libro de Macabeos. Se considera histórico. En el caso del Códice Vaticano, no contiene los libros de Macabeo. Interesante. En el orden que lo tenemos, no los contiene. Así que habían variaciones. Algo interesante también que vemos es que en el caso del Códice Alejandrino, contiene después de los Salmos una recopilación llamada Odas. Y las Odas, algo interesante, el texto más antiguo que lo tiene es el Códice de Alejandrino. Y textos posteriores también lo tienen. Lo que es las odas son varios textos agrupados, es como textos litúrgicos, texto que se agrupa y se ponen en un orden con un fin definido. Lo interesante es que también agrupa textos del Nuevo Testamento de Lucas en esta oda. Así que entendemos que esto fue en tiempo posterior al siglo V de nuestra era y es un escrito cristiano, es un códice cristiano, entonces era un texto litúrgico que querían ellos y lo usaban seguramente en sus reuniones, o quizá alguien quería leerlo como un texto sagrado y agrupar los textos, y lo puso después de Salmos, entre Salmos y Job. Un detalle interesante. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a tiempos más modernos. Cuando vino la imprenta, después de Gutenberg, eh, fue una revolución y empezaron a traducirse, o mejor dicho, a publicarse varias versiones de la Biblia en varios idiomas. Aquí tenemos la llamada Biblia Políglota Complutense, que fue una obra magna, un hito en la historia. Y lo que hicieron, y fueron eruditos españoles que estaban detrás de esta versión, ellos pusieron los textos originales en el idioma original, en hebreo, el latín, que era oficial de la Iglesia Católica, por supuesto era importante, la Vulgata Latina, pero también la versión griega, y lo pusieron en varias columnas. Es como la idea que tenía Orígenes en su tiempo, querían como también hacer algo similar. Y esas Biblias políglotas fueron populares, aunque no fue fácil publicarlas y hacer posible que saliera al público, no era fácil con diferentes caracteres en su tiempo, pero fue posible. Hay otra Biblia políglota de Amberes, otra de París y otra de Londres, y cada vez se aumentaban idiomas, con comentarios de los tárgomes en arameo, etcétera, y en otros idiomas también como el árabe, el persa, que se agregaron, por ejemplo, en la Biblia políglota de Londres. La Biblia Sixtina también era importante, que era la Biblia también de la versión griega. Tiempos posteriores vinieron los eruditos como Tischendorf, el alemán Tischendorf, también reprodujo textos de la versión griega del Antiguo Testamento. Está Barclay Swede y un alemán llamado Alfred Rausch. La versión de Alfred Rausch sigue siendo una versión estándar, hoy día también. La tengo conmigo en versión impresa, uno puede comprarla. Eh, es del año 1935, pero se ha actualizado algunas cosas, detalles, y el 2006 es la nueva
actualización de la versión de Ralph, que un erudito en tiempos modernos lo ha actualizado. Aquí tenemos una fotografía de la Biblia Políglota Complutense. Como vemos acá, vamos a hacerlo más grande. Aquí vemos que está la versión griega, pero está en latín y debajo está el griego. Es como una versión interlineal, ya que muchos dominaban bien el latín, pero estaban aprendiendo recién el griego. El interés por los idiomas originales hebreo y griego fue ausente en un tiempo donde dominaba la iglesia, que era el idioma latín oficial. Y bueno, empezó a abrir en el Renacimiento el querer ir a las raíces, y entonces por eso estas obras fueron importantes. Y aquí está el texto griego, y aquí está en latín, de la Vulgata, y aquí está el texto hebreo masorético, y podían compararlo. Ahora, en tiempos recientes, se han hecho muchos estudios en cuanto a estas versiones, y ya que hay muchas versiones que existen y circulan, no solamente hay una, sino hay varias, y tienen diferencias entre las versiones en griego. Se han hecho mucho estudio y análisis. Se han estudiado varios libros y porciones de las versiones griegas. Y en el tiempo que estaba este Barclay, se hizo mucho análisis y estudio, pero con el tiempo aparecieron más manuscritos antiguos, después de Ralph. Y Ralph fue uno que fue un pionero que quería comenzar con el estudio analítico y crítico del texto en griego, de la llamada Septuaginta. Y él fundó lo que llamamos la escuela, podemos decir, de Göttingen, en Alemania. Y comenzó el estudio de hacer una obra crítica, ecléctica, tratar de trazar la historia de todo lo que ha sucedido entre las versiones griegas, a examinar todos los manuscritos en griego que existen, de todos los libros del Antiguo Testamento y de otros libros también que se han añadido a la Biblia hebrea en griego. Y eso comenzó el 2008 y todavía no, o sea, no, 1908 mejor dicho, y todavía no está lista hasta ahora. El 2020 comenzó a estudiarse a fondo el libro de Salmos. Y si no me equivoco, son 23 años que se planifica en tener completa la obra de Salmos, este proyecto, de analizar todos los manuscritos de Salmos, hacer una nota crítica, analizar todas las referencias y comentarios de otros que se hacen del libro de Salmos en griego. Así que es una obra muy grande. Pero entendemos que se ha hecho mucho esfuerzo por entender el texto. Se han publicado varias obras ya. Una de las obras recientes creo que era de Ruth, que fue publicada, y uno puede analizar las notas, la diferencia que hay entre los manuscritos griegos, en este caso de Ruth. Bien, en resumen, como hemos visto ahora, según lo que hemos visto de la historia, lo que hemos aprendido es que la carta de Aristeas indica que se tradujo el Pentateuco primero, y que los demás libros fueron traducidos en etapas, y que otros libros se hicieron populares y fueron añadidos con el tiempo, y fueron escritos quizás originalmente en arameo o hebreo en algunos casos, y traducidos al griego, mientras que en otros casos fueron escritos originalmente en griego. También vimos de la Hexapla de Orígenes, y demuestra la diversidad de textos griegos que habían en circulación en su tiempo. Y que el estudio de las versiones griegas revela su complejidad textual. No es fácil entender qué ha sucedido porque hay tanta variación y tantas diferencias entre los textos griegos de la llamada Septuaginta, de la versión de los 70 que comenzó con la Torá y después se añadieron otros libros. Bien, ahora que entendemos un poco más la historia detrás de las versiones griegas, vamos a ver el siguiente punto: su importancia. Y ahora entramos a detalles interesantes. Y vamos a comenzar con una cita de un erudito, el erudito Emmanuel Toub, que fue el editor en jefe desde 1990 de los rollos del Mar Muerto. Y él ha analizado mucho, tanto versiones hebreas,
pero especialmente él se ha dedicado mucho a entender las versiones griegas del Antiguo Testamento. Y él dice lo siguiente en el libro The Text Critical Use of the Septuagint in Biblical Research, páginas 15 y 16, tercera edición 2015, dice: para un análisis adecuado del valor crítico del texto de la Septuaginta, uno debe abordarla como una colección de unidades de traducciones individuales, en lugar de una traducción homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede decir de una versión, no se puede decir que existe la Septuaginta como una versión estándar y única. No, hay tanta variedad, tantas diferencias que hay que analizarla libro por libro. Hay que, hay que estudiarla y abordarla con traducciones individuales, tanto las que hemos visto de, por ejemplo, de Áquila, Símaco, Teodosión, por ejemplo, la recensión de Caigué, como ejemplo, como también las otras versiones que existen, pero también libro por libro, porque cada libro tiene su historia textual. Por ejemplo, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, por separado, tiene su historia textual. Y hay diferencias también en las versiones que tenemos hoy día. Eso nos dice algo, que el tema es complejo, no es fácil. Y esto lo vemos porque entre estos libros que vemos aquí, Josué, Jueces, como ejemplo. En el caso del libro de Josué, en algunos capítulos hay dos versiones que existen. Y por eso las versiones que tenemos de la llamada Septuaginta impresa, de Ralph, por ejemplo, tenemos un capítulo que tiene dos versiones. Y hay que ver las dos versiones, las diferencias de ellas. En el caso en el caso de Josué, algunos pocos capítulos, mientras que en el caso de Jueces, todo el libro de Jueces está en dos versiones, en griego. Y hay varias diferencias en el libro de Samuel y el de Jeremías, cuando uno lo compara con el texto hebreo el texto llamado masorético, que es el tiempo medieval, que es el texto más completo de la Biblia hebrea. Y cuando uno lo compara con los rollos más muertos, también hay diferencias cuando uno ve la versión griega de Jeremías normalmente con los textos en hebreo. Y se ven diferencias en los libros de Reyes, en el libro de Job también, Proverbios, hallamos diferencias, Ezequiel. El libro de Esther también tiene, el libro, se puede decir, de Esther tiene añadiduras que no tienen el texto en hebreo. Lo mismo sucede con el libro de Daniel. Están los 12 capítulos, pero también hay otras historias y relatos que se han añadido. Y eso hace que la transmisión textual de textos griegos sea mixto y sea un tema complejo. Ahora vamos a ver un ejemplo. El texto masorético, que como lo tenemos en hebreo, de la Biblia hebrea del tiempo medieval, y la versión griega, que comúnmente llamamos Septuaginta LXX 70, en el libro de Jeremías hallamos gran diferencias. Son grandes las diferencias porque, como se menciona acá, el libro de Jeremías en griego tiene una versión más corta que el texto hebreo masorético. Estamos refiriéndonos a 2.700 palabras que tienen menos que la versión en la versión griega, en comparación con la versión hebrea. O sea, la versión griega más corta, la versión hebrea más larga. Acá vamos a ver un ejemplo. Y además, no solamente más corta, está en otro orden. Es como una condensación, pero cambia en el orden en que se agrupa los capítulos. Acá tenemos un ejemplo de Jeremías capítulo 10, 9 al 11, tal como se traduce en la Biblia de Jerusalén, mejor dicho, del 2009, que tiene como base la traducción del texto masorético. Y aquí se ve el versículo 9, versículo 10 y versículo 11, tal como la mayoría de las traducciones hoy día. Aquí tenemos en Jeremías cómo se traduce, y a propósito, la versión llamada Septuaginta está traducida al español en 4 tomos, y aquí tenemos la Biblia griega Septuaginta, el tomo número 4, ediciones Sígueme. Esta es la última edición del 2021. Yo tengo el primer tomo del Pentateuco y gracias a un amigo que tengo que tenía la tomo 4, he podido
revisar lo que decía aquí el texto en la versión en español. Y aquí tenemos entonces el versículo 9, pero ahora de repente aparece el versículo 5b. El 5a está antes del versículo 9 en el texto griego. Así que está 5a, 9, 5b, 11. Así aparece en los textos en griego. Tenemos una idea de las diferencias que hay con el texto hebreo, ¿no? Ahora, para entender esto, vamos a compararlo con algunos manuscritos. ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Y qué podemos aprender de los rollos del Mar Muerto? Vamos a ver aquí que tenemos el códice sinaítico. Tal como está en el códice sinaítico, está el versículo 9 aquí, que vierte, todo en mayúscula, sin separación de palabras. Y aquí está el 5b, aquí está el 11, y el 11 sigue acá, lo he puesto aquí. En un fragmento de los rollos del Mar Muerto llamado 4Q, se refiere a que se encontró la cuarta cueva de Qumran, del libro de Jeremías, y el segundo ejemplar B. Y está la porción de Jeremías 10, 9 al 11. Aquí, esta que está marcado aquí, es lo que en el sinaítico sería acá. Aquí está el versículo 9. Y bueno, sabemos que falta, ¿no? Debería haber más información acá, pero aquí hallamos el 11. Y al parecer no está el versículo 10. Tampoco hay evidencia que está el versículo 5b, pero no está el 10. Entonces, esto, los eruditos dicen que apoya la versión griega, este manuscrito en hebreo. Esto está escrito en hebreo, pero apoya la versión griega, porque no está el versículo 10. Tendría que estar ahí pensando en el espacio y que es amplio el versículo 10, pero no está allí. Bueno, es interesante. Hay un fragmento entonces que supuestamente apoya la versión griega llamada Septuaginta. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, otro manuscrito, otro fragmento de la misma cueva 4 de Qumran, pero ahora el ejemplar número 1, la versión A, de Jeremías 10, 9 y 10 en este caso. Aquí tenemos el texto masorético como se representa o reproduce en el Códice de Alepo del año 930 de nuestra era. Jeremías 10, 9 a 10. Aquí tenemos el texto de derecha a izquierda, el versículo 9, y aquí tenemos, comienza el versículo 10 aquí, y lo que está marcado en rojo es esta porción que está aquí. No exactamente todas las palabras, pero tenemos ciertas palabras. Aquí se puede leer, por ejemplo, olam, que significa siempre o indefinido. Se puede traducir siempre o eterno, depende del contexto. Y aquí aparece olam. Allí. Así que entendemos que es parte de esa palabra y parte de esa palabra. Y esto nos dice claramente que el versículo 10 está en este trozo. Y entendemos que la mayoría de los manuscritos que encontramos entre los rollos muertos está fragmentado. Y este fragmento es parte de otros fragmentos, como lo vemos aquí. Son varios fragmentos, es un puzzle. Y lo que vimos recién es este trozo, este pequeñito, y aquí contiene la palabra olam. Como vemos, es parte del versículo 10. Entonces, está dividido, ¿verdad? Algunos manuscritos demuestran y apoyan la lectura que está en el texto masorético hebreo del tiempo medieval posterior, y estos manuscritos del rollo muerto son tiempos antes de Cristo, está datado, siglo I, el siglo II antes de Cristo, en algunos casos. Son textos antiguos. En el caso de este manuscrito fragmentado, creo que es del siglo II antes de Cristo, uno de los más antiguos, que está datado en hebreo. Entonces es muy interesante y apoya el texto masorético. Bueno, hay que estudiar cada caso y por separado y ver la evidencia completa. Y analizar el manuscrito en sí y en qué estado está, la labor del copista en sí. Algunos copistas no eran tan minuciosos y otros eran más minuciosos. Algunos casos había muchas correcciones, mientras que en otros no se ve tanta evidencia de correcciones. Hay que analizar todas las cosas envueltas para entender y llegar a una conclusión. Bien, ahora la pregunta es, ¿hay lecturas originales o más antiguas en griego en comparación con el hebreo? Bueno, así parece.
Aquí tenemos un ejemplo, Génesis 4:8. En el texto, como lo tenemos en el texto masorético, de Génesis 4:8, el tiempo medieval, lo tenemos de esta forma, que está puesto en español debajo aquí. Y dijo Caín a Abel. Ahí dijo Caín a Abel, su hermano. Y después dice, y fue cuando estaban en el campo. Aquí falta lo que dijo. No se menciona en el texto hebreo lo que dijo. Como que se irrumpe. Pero en el texto griego de Génesis 4:8, tal como lo tenemos hoy día, lo vierte de la siguiente manera. Y dijo Caín a Abel, el hermano suyo, si no lo traduce literalmente, vamos al campo. Traducido literalmente, vamos al campo. Esta parte que nos hay en hebreo está en griego. Y los eruditos, muchos, piensan y creen, están convencidos de que esta es la lectura original. Y eso hace que el texto griego sea interesante, sea importante, porque hay que entender que en algunos casos son textos antiguos y tienen evidencia de tener texto como base hebreos, textos hebreos antiguos. Mientras que en el caso del texto hebreo, como lo tenemos en el texto masorético, son textos posteriores y puede ser que a medida del tiempo han hecho errores de copistas. Hay evidencia de ello en algunos casos, muy pocos casos, pero eran humanos, como cualquiera de nosotros. Eran entregados, eran minuciosos, pero también eran humanos que cometían errores. Y hay que comparar los textos para entender lo que ha sucedido. En este caso, los eruditos creen que la lectura original es del texto griego, y no solamente del griego. Acá en la nota que hallamos, en la versión en español, la Biblia Septuaginta, el volumen 1, Pentateuco, que se publicó en 2008, dice lo siguiente en una nota bajo Génesis 4:8. La frase vamos al campo falta en el texto masorético, aunque está atestiguada, además de en la Septuaginta, en el Pentateuco samaritano, que es una versión en samaritano solamente de los primeros 5 libros, la Pesita o Pesita y la Vulgata. Y probablemente se hallaba en el original hebreo que utilizó el traductor. Eso dice la nota de esta Biblia, la Septuaginta, en volumen 1. Interesante. Ahora, lo que llama la atención cuando uno lo compara con los reyes del Mar Muerto. Aquí tenemos un fragmento de los reyes del Mar Muerto de Génesis, encontrado en la cuarta cueva de Qumran, en la segundo ejemplar llamado Génesis B. Acá hay algo interesante, está fragmentado como vemos. El texto masorético dice, ¿no? Y dijo Caín a Abel su hermano, y ahí para, ¿no? No se menciona lo que dijo. Este fragmento apoya la lectura del texto masorético. Este fragmento es del tiempo antes de Cristo, datado. Y dice, claro, aquí falta, esta parte de acá faltan. Esto es lo que está en corchete, lo que falta y lo que se toma del texto masorético. Y dijo Caín a Abel, es lo que falta. Y ahora, su hermano y fue, es lo que está en el texto aquí. Y después aquí falta un poco una letra, carácter, la yod. Y luego sigue, cuando estaban en el campo, cuando estaban en el campo. Así que eso es interesante. Esto revela algo interesante. Este fragmento apoya la lectura del texto masorético posterior. Ahora, ¿por qué parar allí? ¿Por qué no decir lo que dijo Caín a su hermano? Bueno, antiguamente habían también maneras de verter el texto y eso lo encontramos en el mismo Génesis. Cuando, por ejemplo, cuando Dios escuchó que Adán y Eva eh, fueron desobedientes, iban a ir con su sentencia y no querían que ellos fueran a tomar el fruto del árbol mejor dicho, ir al árbol de la vida. Dice que puso querubines y ahí el texto termina abruptamente. Así está en el texto hebreo. No termina la frase Dios y termina de repente. Es una manera de verterlo en hebreo. No sabemos si eso existe o es aplicable en este caso. No lo sabemos. Puede ser que el texto griego sea el original. La evidencia demuestra porque hay varias versiones que tienen lo mismo. Está en el latín, está
en otros idiomas, como también el Pentateuco samaritano, que es un texto también antiguo, pero este fragmento llama la atención a los eruditos. Pero por eso entendemos que no es fácil, es complejo esto, pero la idea está allí, ¿no? No- Uno puede entender de todas maneras lo que quise decir el texto, que lo que hizo Caín estaba muy mal. Ahora, si vamos al campo o no del texto, de todas maneras entendemos el mensaje. Ahora, vamos a las citas del Antiguo Testamento que se hallan en el Nuevo Testamento. Eso es algo interesante. Las citas son varias. Eh, Son más de 300 según algunos eruditos. Y aquí tenemos unos ejemplos. Aquí está de Mateo 9, 13 y 12, 7, que se cita de Oseas. El texto en el Nuevo Testamento es idéntico al griego del Antiguo Testamento y en hebreo es casi igual. Aquí se puede traducir esa palabra amor leal, también se puede traducir como misericordia, gesed. No es fácil esa palabra de traducir, pero básicamente exacto e igual, podemos decir la idea. Aquí tenemos otro ejemplo de Romanos 13:9, donde se lee, amarás al prójimo de ti como a ti mismo. Es prácticamente idéntico en el griego del Levítico. Y el texto más ferético del Levítico, y amarás a tu prójimo como a ti. Es prácticamente el mismo texto. Gálatas, hallamos otra cita, y aquí hallamos lo mismo, prácticamente lo mismo. No hay gran diferencia. Y algunos dicen que los autores del Nuevo Testamento usaban la versión de la Septuaginta, tenían la Biblia Septuaginta. Realmente no existía la Biblia Septuaginta porque había muchas diferentes versiones en ese tiempo, y según la Carta de Aristeas, como entendemos, si lo tomamos histórico, ese relato, se tradujo al parecer los primeros 5 libros solamente, la Torá, del hebreo al griego. Y eso se llamó la versión de los 70, se llegó a conocer como la versión de los 70. En este caso, las citas es idéntica al texto griego, pero también el texto hebreo es prácticamente el mismo. No hay gran diferencia. En algunos casos sí hay diferencia, en otros casos no. Pero vamos a ver un texto interesante. Lo he puesto solamente en griego, ya que es un texto amplio y no es fácil de poder vertirlo en español para entender todo. Pero quería destacar un punto importante aquí. Aquí es la carta a los hebreos. El escritor de Hebreos citó de Jeremías 38, 31 al 34 en dos pasajes. En Hebreos 8 y en Hebreos 10 citó. Ahora en Hebreos 8 hace la cita más completa. ¿Mm? Bastante completa de Jeremías 38. Mientras que en Hebreos 10 citas parcialmente. Cita solamente el versículo 33 y parte 34. Yo lo he marcado aquí en celeste azul, las palabras que él cambió. Aquí cambia a otro sinónimo. Aquí el verde agrega información que no está, añade información. Aquí lo que está como en el rosado eh, usa otra forma de la palabra, morfológicamente otra forma de la palabra en griego, pero que significa exactamente lo mismo en realidad, solamente otra forma de escribir. Y tenemos aquí que ha omitido información. Lo que está en rojo con corchete y 3 puntos es información que él ha omitido. Aquí está la palabra que se ha omitido. Aquí también se omiten palabras y se han añadido palabras que no están en el texto de Jeremías como lo tenemos en griego. ¿Esto qué revela? Que los autores del Nuevo Testamento, cuando citaban la escritura, citaban según su propósito. A veces la aplicación que se daba en el Antiguo Testamento era diferente a lo que tenía en mente el autor del Nuevo Testamento. Y parafraseaba muchas veces la información con un propósito definido. Y hay que entender una cosa, conocían de memoria los textos. Ellos usado, habían, se habían memorizado muchos textos cuando iban a la sinagoga. En el caso del autor de la Carta de los Hebreos, si fue Pablo, no sabemos. Al parecer, la prueba indica que puede haber sido el apóstol Pablo. La carta no lleva el nombre del autor al principio, no dice yo, Pablo, fue el que escribí, no. Las otras cartas que conocemos en otros Testamento tienen el nombre del autor, mientras que Hebreos no. Pero independientemente si fue Pablo o no que escribió la carta a los Hebreos, el autor de esta carta tenía un propósito definido.
demostrar que Jesucristo era el Mesías prometido. Y citaba mucho de la ley y de los profetas. Y en este caso, él parafraseó algunas cosas, cambió el texto, pero demuestra que conocía muy bien el texto. Aquí lo vierte tal como está casi en el texto en griego. Mientras que aquí se da más libertades, pero eso no cambia el propósito del escritor bíblico. Él conoce el pasaje como está en la versión griega quizás que está usando, pero se da libertades de cambiar un poco, de añadir algunas cosas con un propósito. No podemos decir que citaba un versículo tal como lo tenemos hoy día, que es fácil de citar un versículo porque lo tenemos enumerados. Antiguamente no era así. La numeración de versículos es un invento moderno para facilitar la búsqueda. Antiguamente no lo hacían de esa forma. Por eso, cuando citaban de la Biblia, citaban del Antiguo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, lo hacían de memoria en algunos casos, parafraseaban, tenían en mente otra aplicación, podían también en algunos casos tener un manuscrito en hebreo existente que citaban y traducían ellos mismos en el momento al griego, ya que estaban escribiendo en griego, y era el idioma internacional en el momento, escribían en griego cuando se mandaban las cartas, pero el manuscrito que estaban ellos citando era posible que estaba en hebreo y lo traducían en el momento para que fuera escrito en griego y se mandara la carta. O en algunos casos tenían varios textos. Al parecer, había muchas versiones que circulaban y citaban de varias versiones, en tanto en griego y otros también en hebreo. Pero lo que sí entendemos es que el autor del Nuevo Testamento conocía muy bien la escritura y lo citaba según su propósito. Ahora, en resumen, hemos visto entonces que hay diferencias entre los textos griegos y hebreos, y eso merece más estudio. Algunas lecturas en griego parecen ser más antiguas, y que las citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son importantes. Por lo tanto, vamos ahora a concluir y a ver qué podemos aprender y qué hemos aprendido de todo lo que hemos visto hoy día. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto que la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento comenzó con el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, y que los demás libros se tradujeron posteriormente en etapas. Hemos visto que las diferencias del texto hebreo y griego se pueden deber a la interpretación del traductor, al uso de otra recensión, a una revisión del texto, a otra tradición textual o a una condensación del texto. Como que es grande el texto y lo simplifica, lo acorta. También que las diferencias en las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se pueden deber a citas o alusiones de pasajes con una aplicación del autor bíblico, o al uso de la memoria, a una paráfrasis, a uso de varios pasajes. Eso no lo hemos visto en realidad, pero en algunos casos puede usar varios pasajes que tiene en mente y lo usa porque tiene la misma temática. A una traducción también directa del hebreo al griego que hace el autor bíblico, en este caso cristiano del Nuevo Testamento. Por eso, la conclusión sería que las versiones griegas del Antiguo Testamento son diversas, pero son importantes. Y que en algunos casos, como ya hemos visto, el texto traducido al griego parece tener la lectura más antigua. Y que las citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento demuestran que en general son tomadas de versiones griegas, pero no una versión homogénea o uniforme, no una versión estándar, sino había muchas versiones que circulaban. Y que las versiones griegas del Antiguo Testamento son importantes para la crítica textual. Y agradecemos la labor de los traductores, el trabajo que han hecho, porque gracias a los traductores, en el tiempo en que existían estas versiones, se beneficiaron los lectores de poder entender el texto de la Biblia en su idioma. Aunque habían diferencias, podían entender el mensaje. Claro, en algunos casos hay evidencia que se tomaron libertades, se añadieron cosas, se añadieron algunos otros escritos, pero hay que entender que no era como hoy día que tomaban como autoridad los libros de la Biblia hebrea. En el caso de los otros libros, hay evidencia que no lo tomaban con la misma autoridad,
sí como populares e importantes, como por ejemplo la obra de Josefo, lo tomamos como importantes, como algo, un documento histórico en muchos casos, la obra de el primer libro de Macabeos, muchos eruditos hoy día lo toman como una obra importante, pero no como un libro sagrado, pero en contexto son importantes esas obras. Pero agradecemos la labor de los traductores porque gracias a esa labor, como en el tiempo antiguo que se beneficiaron de la lectura en su idioma, lo mismo hoy día. Hoy día podemos beneficiarnos de traducciones diversas, comparamos y entendemos el mensaje y de esa forma, gracias a la traducción, podemos beneficiarnos y valorar el texto que leemos de la Biblia en nuestro idioma.